Hola chicas, chicos, espero que estén muy bien. Esta cápsula es la última sobre optimización. En esta clase vamos a ver criterios de primer y segundo orden para calificar puntos de optimización en problemas, puntos de funciones en problemas de optimización sin restricciones. Entonces, bueno, eh, a continuación vamos a presentar una condición necesaria para determinar cuándo un punto es mínimo local. Sin embargo, la implementación de esta condición solo entrega candidatos a mínimos locales. Y esta condición necesaria no es más que la regla de Fermat para el diferencial. Bueno, enunciémosla. Sea f una función desde A, un subconjunto de hacia los reales, una función diferenciable en A, un abierto del espacio vectorial E. Una condición necesaria para que X estrella perteneciente a A sea un mínimo local de f en A es que el diferencial de la función en X estrella sea cero. De cierta manera, esto quiere decir que el plano tangente al punto tiene inclinación cero, o que es paralela al dominio. Pero, como las funciones convexas son tan buenas para caracterizar mínimos, resulta que si la función es convexa, esta condición necesaria evoluciona a una condición suficiente. Resulta que si f de A a los reales es una función diferenciable, donde A es un abierto convexo, una condición necesaria y suficiente, esto quiere decir que es un sí solo sí, para que X estrella en A sea un mínimo local de f, es que el diferencial en el punto sea cero. Eso en funciones convexas, mientras que la regla de Fermat es para funciones cualquiera. La forma de usar estos criterios de primer orden para optimizar en una función es obtener el diferencial y despejar los puntos para los cuales el diferencial toma valores nulos. Esto entrega candidatos a mínimo. Por otro lado, el criterio de segundo orden nos dice lo siguiente, basándonos en el estudio del Hessiano, y esto es estudiando solo funciones que van de Rn a R y que son clase C2. Es un caso más particular de funciones, pero en la primera cápsula vimos que las funciones convexas clase C2 son muy interesantes porque, bueno, de partida son funciones convexas diferenciables, entonces rastrean todas las propiedades, pero además se puede caracterizar la convexidad de dichas funciones con el Hessiano. Entonces veamos una condición necesaria para mínimo local, de segundo orden. Consideremos una función de Rn a R, clase C2, y A un abierto de Rn. Una condición necesaria para que X estrella en A sea un mínimo local de F es que el Hessiano en el punto sea semidefinido positivo, lo que equivale a que F en el punto, en una vecindad del punto, sea convexa. Y resulta que, obviamente, si la función es convexa, esto puede evolucionar. De hecho, si cumplimos un criterio de primer y segundo orden, podemos caracterizar y clasificar puntos. Esto quiere decir que, y enunciando el teorema 4, si tenemos una función definida sobre un abierto A en Rn hacia los reales, una función clase C2, una condición suficiente para que X estrella sea un mínimo local estricto de f en A es que el gradiente en el punto sea cero y el hessiano sea definido positivo. O para que sea un mínimo local no necesariamente estricto, es que el diferencial sea cero y el hessiano sea semidefinido positivo. Ahí tenemos que jugar con las definiciones dadas en la cápsula 1. Como comentario, acá se aclara que podemos tomar el mínimo local estricto o no, y eso cambia según la positividad del hessiano, si es semidefinido o definido positivo. Y bueno, en general estos problemas de optimización a resolver van a ser funciones que van de Rn a R, ¿ya? No va a ser más profundo que eso
este primer curso, esta es una primera unidad de optimización que uno tiene, con el objeto de que después uno pueda tomar un curso de optimización en tercer año o quinto semestre. Entonces, no se estudia más que eso. Y bueno, veamos un ejemplo de cómo se aplican estos criterios de optimización. Consideremos la función de R2 a R dada por la ecuación f de x, y igual a y menos x al cuadrado por x más y. Y haremos el siguiente esquema para resolver este problema. Vamos a hallar los puntos x estrella, y estrella tales que el gradiente de f evaluado en esos puntos vale 0. Estos puntos se conocen como puntos críticos y serán candidatos a mínimos, máximos o bien serán puntos silla. Y pueden ser locales, globales, estrictos o no estrictos. Muy probablemente sean locales, por la regla de Fermat. Luego, obtenidos esos puntos, vamos a estudiar el hessiano evaluado en los puntos que pertenecen al conjunto que anulan el gradiente. O sea, los puntos encontrados en uno, luego los evaluamos en el hessiano y vemos qué pasa con el hessiano. Si el hessiano es semidefinido positivo o definido positivo, o para que sean máximos, haciendo la analogía de pasar el problema de mínimo a máximo, vamos a tener que si los puntos son máximos, estrictos o no estrictos, el hessiano va a ser definido negativo o semidefinido negativo. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos el primer paso. Como la función x, y es igual a esto, luego tenemos que calcular el gradiente. Para ello, calculamos las derivadas parciales con respecto a x con respecto a y. En este caso, usamos la regla del producto. Entonces, aquí baja un 2, nos queda y menos x, factor del segundo sin derivar. Bueno, y menos x por menos 1, por regla de la cadena, se deriva menos x, y ahí sale el menos. El segundo sin derivar, más el primero, que sería y menos x al cuadrado, por la derivada del segundo, que sería la derivada de x más y con respecto a x, que es 1. Y la derivada parcial respecto a y, que sería la derivada del término y menos x cuadrado, que sería 2 veces y menos x por la derivada de y, que es 1, por el segundo factor sin derivar, que es x más y, más el primero sin derivar, que es y menos x al cuadrado, por la derivada del segundo, que es x más y derivado con respecto a y, que es 1. Por lo tanto, el diferencial, que en este caso es el gradiente, viene dado por esta expresión de acá en sus coordenadas. Y bueno, acá implementamos la condición necesaria de primer orden, o sea, la regla Fermat, que es que buscamos los puntos x, y, x estrella, y estrella, en realidad, en R2, tal que el gradiente se anula. Es decir, se cumplen estas dos ecuaciones simultáneamente. Y notemos que restando estas ecuaciones, obtenemos lo siguiente. Se cancelan los términos cuadráticos. Y nos queda menos 4 veces el primer término, que es el mismo, ¿cierto? Entonces se factoriza y queda menos 4 veces igual a 0. Y esto se hace 0 cuando el primer factor es 0, o sea que x estrella es igual a y estrella, o cuando el segundo factor es 0, es decir, cuando menos x estrella es igual a y estrella. Esto quiere decir que los puntos críticos son el conjunto de puntos x, y en R2 tal que x es igual a y o menos x es igual a y. Y esto lo podemos escribir por separado como, si se fijan, cada restricción de este conjunto corresponde a una recta a una diagonal en R2, ¿cierto? Esta es la recta dependiente 1 y esta es una recta dependiente menos 1. Entonces podemos considerar cada recta por separado. Esta es la recta que pasa por el tercer y por el primer cuadrante. Esta es la recta que pasa por el segundo y el cuarto cuadrante. Y a ambas rectas les quitamos el punto 0,0 y el 0,0 lo consideramos aparte. Entonces el conjunto de puntos críticos es este conjunto de acá, por separado. Donde, bueno, el punto 0,0 lo vamos a estudiar aparte de las dos rectas.
Y ahora pasamos al segundo paso. Esto es que calculamos la matriz hessiana y estudiamos los puntos obtenidos en el paso 1, evaluándolos en la matriz hessiana. Bueno, notemos que como la derivada parcial respecto a x era esta, luego esto lo derivamos con respecto a x, dejando y constante, y obtenemos esta expresión de acá. La segunda derivada de f con respecto a x es igual a esta expresión de aquí, y la segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x, ¿cierto? O sea, la derivada de f con respecto a x, ahora la derivamos respecto a y, obtenemos esta expresión de aquí. Ustedes pueden verificar los cálculos, esto lo vimos en la cátedra presencial, así que no debería haber ningún problema. También subí los apuntes que hice a mano, en donde hago estos cálculos con mucho detalle. Así que un buen ejercicio a esta altura del video puede ser poner pausa y verificar los cálculos. De igual manera hacemos este procedimiento con la derivada parcial respecto a y. Esto quiere decir que tomamos la derivada parcial respecto a y calculada en la parte 1 y la volvemos a derivar respecto a y, y también la volvemos a derivar con respecto a x. Pero como fc2, además sabemos que las derivadas cruzadas son iguales, de orden 2. Las derivadas cruzadas de orden 2 son todas iguales. Entonces, podríamos argumentar levemente y ni siquiera es necesario calcular esta derivada parcial, porque como la función es c2, podemos calcular una derivada cruzada. Una función c2 que sea diferenciable 2 veces con el segundo diferencial continuo. Y esta función, como es un producto de polinomios, bueno, es más o menos directo el argumento. Bueno, resumiendo, el hessiano es esta expresión de acá. Luego estudiamos cada caso. Por ejemplo, si menos x es igual a y, y el hessiano es distinto de 0, tenemos esta expresión de acá. Y bueno, acá, me disculpan, pero hay un error de tipeo. Acá es menos 8x, por si acaso. Entonces, si sacamos los valores propios de esta matriz, resulta que un valor propio es 8x y el otro es menos 8x. Resulta que tomando x positivo o negativo, vamos a tener valores propios de signos opuestos, en cualquiera de los dos casos. Entonces, este conjunto de aquí, que es el genérico, que evaluamos en el hessiano, no tiene hessiano semidefinido ni positivo ni negativo. Por lo tanto, este conjunto de acá es un conjunto de puntos silla. No son ni máximos ni mínimos locales. En cambio, si x es igual a y, ambos distintos de 0, el hessiano es esta expresión de acá. En cuyo caso, calculando los valores propios de este hessiano, obtenemos que un valor propio es 0 y el otro valor propio es 8x. Y si nos ponemos en caso, si x es mayor que 0, la matriz hessiana será semidefinida positiva, en cuyo caso tendremos mínimos locales, y si x es menor que 0, la matriz hessiana es semidefinida negativa, en cuyo caso hay máximos locales. ¿Ok? Y si x es igual a y, igual a 0, que este punto dijimos que lo íbamos a estudiar aparte, tendremos un punto silla. Pues en la dirección menos 1 se desciende y en la dirección más 1, más 1 se asciende. Y bueno, podemos mirar el gráfico de la función. Yo lo tengo graficado acá. Así que denme un segundo. Entonces ya les muestro, les proyecto esa parte de la pantalla. Bueno, la función resulta ser esta de acá, donde tenemos los ejes el eje X, el eje Y. Fijémonos que la recta X igual a Y es esta de acá. En la parte positiva, para X mayor que 0, resulta que son puntos mínimos locales, ¿cierto? En cambio, en la parte negativa de la recta, estos puntos resultan ser máximos locales. En cambio, en la recta X igual a menos Y, volvamos, X, el eje X igual al
menos i sería la recta que va por acá. De izquierda a derecha en mi pantalla no hay ni máximos locales ni mínimos locales. Son puntos silla. Y el punto 0, 0, bueno, resulta que en una dirección se desciende y en la otra se asciende. Entonces también es punto silla. Así que eso. Espero que haya sido de ayuda. Esta es la última cápsula sobre optimización. En la auxiliar número 15 van a ver ejercicios. Hay ejercicios que son más específicos que requieren o algún cambio variable o algún ajuste o estudiar casos, lo cual ahí no son todos los problemas iguales, son casi iguales porque la metodología es estudiar criterios de primer orden y de segundo orden, pero entre medio hay que hacer un tratamiento sobre las ecuaciones que componen la función. Y ese tratamiento hace diferir un poco los métodos. Y en ese auxiliar van a estudiar eso. Así que bueno, mucho ánimo con el estudio, que estén muy bien. Cualquier duda pueden escribirme a mí o a cualquier auxiliar o postear en el foro. Así que bueno, que estén muy bien. Chao, chao.